cuando inesperadamente enormes columnas de obreros comenzaron a llegar. Venían con su traje de fajina porque acudían directamente desde sus fábricas y talleres. Desfilaban rostros atesados, brazos membrudos, torsos fornidos, con las greñas al aire y las vestiduras escasas cubiertas de lumbrinques, de restos de brea, de grasas y de aceites. Llegaban cantando unidos en una sola fe. Los rastros de sus orígenes se traducían en sus fisonomías. Descendientes de meridionales europeos iban junto al rubio de trazos nórdicos y al trigueño de pelo duro en que la sangre de un niño lejano sobrevivía aún. Venían de las usinas de Puerto Nuevo, de los talleres de Chacarita y Villacay, de las manufacturas de San Martín y Vicente López, de las fundiciones y acerías del Riachuelo, de las heladerías de Barracas. Brotaban de los pantanos de Gerri y Avellaneda o descendían de las lomas de Zamora. La multitud tiene un cuerpo y un ademán de simples. Hermanados en el mismo mito y en la misma fe, iban el peón de campo de Camuelas y el tornero de precisión, el fundidor, el mecánico de automóviles, el tejedor, la hilandera y el empleado de comercio. Era el subsuelo de la patria sublevado. Bienvenidos a esta nueva emisión del Subsuelo de la Patria. Soy Manuel Valenti, estoy junto a Nicolás Canosa como todos los sábados. ¿Cómo estás, Nico? Muy bien, ¿vos? Bien, todo bien. Este sábado tenemos un programa distinto, especial, desde la temática que creemos que es de gran importancia hablar de esto, como argentinos, como latinoamericanos, y también creemos que es un aspecto a discutir y en el cual nos debemos formar, y por eso también abrimos las puertas de este canal comunitario. Creo que es uno de los deberes de los canales de comunicación, ser abiertos al pueblo, al vecino, y por eso estamos con compañeros que nos vinieron a ver el programa y que van a poder hacer preguntas. El tema de hoy es Malvinas. Vamos a intentar desentrañar un poco el tema Malvinas como enclave colonial, como causa sudamericana, y para eso tenemos invitado a Francisco Pancho Pestana, docente de la UNLA y además fundador y coordinador del Observatorio Malvinas de la Universidad. ¿Cómo estás, Pancho? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Ante todo, felicitaciones por el programa y gracias por invitarme, ¿no? No, gracias por estar acá. Queríamos desentrañar el tema, pensarlo como causa suramericana Malvinas y revisar un poco la historia, ¿no?, de la causa Malvinas como enclave colonial. Gran parte de la historia sudamericana está marcada por la política británica y queríamos preguntarte desde un antecedente histórico si la guerra de Malvinas fue un punto de inflexión en la causa Malvinas y desde la óptica que Gran Bretaña empezó a mirarla. En primer lugar, la guerra de Malvinas en particular de 1982 hay que mirarla como un hito más en el proceso de relaciones con Gran Bretaña. Es decir, si bien fue un acontecimiento el más reciente y tal vez uno de los más traumáticos, porque es la única guerra que la Argentina peleó durante el siglo XX, lo cierto es que desde el punto de vista histórico simplemente constituye un hito más en una serie de, digamos, relaciones conflictivas que nosotros tenemos con Gran Bretaña desde hace más de 150 años. Simplemente recordar que cuando empieza a desmoronarse el Imperio Español, en forma paralela empieza a surgir el Imperio Británico. Y el Imperio Británico surge y se configura como un imperio industrial y luego industrial capitalista. Y como todos lo sabemos, Gran Bretaña son unas pequeñas islas. Cualquier imperio de esas características que empezaba a surgir que necesitaba materias primas. Con lo cual, parte de la política británica fue extenderse a distintas regiones del mundo y a obtener, muchas veces por la fuerza, a través de la imposición
directa de protectorados o colonias directas, caso Egipto, o directamente gobiernos de facto como en la India, y en otros lugares en América con tentativas de imposición directa, como fueron las imposiciones inglesas, porque en realidad en 1806 y 1807 los ingleses vienen a constituir un enclave, un gobierno de facto, para, obviamente, de esa forma garantizarse que. Y básicamente las materias primas que necesitaban. ¿Por qué? Porque ellos habían perdido las colonias del norte, es decir, Estados Unidos se había independizado, los Estados Unidos le imponían condiciones muy fuertes para venderle los productos, altos costos impositivos, entonces los ingleses comenzaron a buscar en toda la región sur tierras aptas para obtener las materias primas. Dio la casualidad que la Argentina, de los países de América del Sur, en aquellos tiempos y aún ahora, tiene una tierra que de alguna manera es muy fructífera porque posee una renta diferencial, es decir, un alto nivel de productividad en términos agropecuarios y ganaderos, sobre todo la región de La Pampa y la región del litoral. Para eso, ¿qué hicieron? Primero intentaron invadir, no lo logran, 2 invasiones inglesas, la Argentina se independiza, pero luego intentan nuevamente, acuérdense, primero obviamente ocupan las Malvinas en 1833. ¿Por qué la ocupan? Porque básicamente lo que necesitaban en aquellos tiempos, aparte de las materias primas, era el combustible, y en ese momento gran parte del combustible era la grasa animal de las loberías. Con la grasa animal se iluminaba Londres. Y entonces, como se habían agotado las loberías del Mar del Norte, vinieron al sur a buscar los lobos. La importancia estratégica de Malvinas en aquellos tiempos era energética. Y luego después, acuérdense, vuelta obligado, 1845, la guerra del Paraná, junto con Francia, introduciéndose en el Paraná y tratando de obtener mercados para vender sus productos, porque toda la revolución industrial implica producir y vender, porque si producís y no vendés, quebrás. A Inglaterra le costó muchísimo penetrar en la Argentina y recién lo logrará a través de una alianza después de las guerras civiles, sobre todo después de Pavón. Es decir, caído Rosas y luego consolidado el militarismo en Buenos Aires, un gobierno centralista, ahí se sellará la alianza con Inglaterra y llegaremos a una etapa de la economía argentina donde los fines del siglo el 80% de la economía argentina girará a través de la matriz de la relación Londres-Argentina, ¿no? Partiendo de que la historia es la herramienta fundamental para entender el pasado y así comprender el presente y entonces poder modificar el futuro, ¿cuál fue la relación de los gobiernos argentinos con respecto a la causa Malvinas y qué diferencias fundamentales hay entre los gobiernos de corte nacional y popular y los que quizás están sometidos a la política imperial? Bueno, situaciones muy diferentes. En primer lugar, vos tenés que pensar que, a pesar de que la ocupación de las Malvinas en 1833 es lo que se conoce como el periodo de hegemonía rosista, Rosas en ese momento tenía una serie de conflictos interiores que le impedían, tomar la decisión de recuperar las Malvinas por la vía militar. Empieza una serie de negociaciones, pero luego después vendrá la alianza con Francia, que directamente intentará apoderarse del río Paraná. Después las épocas posteriores, lógicamente, como la Argentina va a asociarse a Inglaterra, el tema Malvinas va a ser quitado de la agenda, y quien lo va a reincorporar en la agenda política va a ser José Hernández, más o menos en 1870 y pico, donde en un periódico, en una carta que le responde un tal Lasserre, sostendrá por primera vez que la cuestión de la recuperación de las Islas Malvinas es una causa nacional, es una herida abierta para toda la región, y es quizá el primer texto donde aparece la cuestión Malvinas como causa. El irigoyenismo no va a romper el sistema agroexportador, a pesar de que va a ser un gobierno de corte nacional,
muchas de sus medidas, no solamente de tipo industrial, sino inclusive algunas obreristas, a pesar de los conflictos con ciertos sectores de los trabajadores que tuvo el irigoyenismo, al no plantearse como una ruptura con el modelo, digamos, la cuestión de la reivindicación de Malvinas quedará más bien en parte de algunas agrupaciones, inclusive como el socialismo, o sea, Palacios, por ejemplo, el hombre que en aquellos tiempos reivindicará la causa Malvinas. Irigoyen sería muy difícil contar por qué no pudo romper con esa estructura, entre ellos porque él consideraba que había que construir un agrarismo nacional, había que mantener a la Argentina agraria pero con otro sistema de distribución de la tierra, hecho que no logra, y después vienen las guerras y lo obligan a la Argentina a sustituir importaciones y a crear una protoindustria. Y obviamente luego el peronismo, sí, claro, una posición mucho más fuerte, porque el peronismo va a surgir a la vida del país con una fuerte consigna anticolonialista y antibritánica. Bueno, vamos a ir al primer corte publicitario del programa y volvemos con más del subsuelo de la patria. Nací hace 34 años, acá en Neuquén. Me crié en un barrio, como todos. Un barrio donde si me faltaban 25 centavos para comprar una golosina, el kiosquero me lo fiaba. Porque no era un cliente más, era Gabriel, el hijo del tapicero. Hace ya 5 años que con mi familia tenemos nuestro propio comercio. Pusimos una librería. Y como le pasaba al kiosquero conmigo, la mayoría de mis clientes no son solo eso, son mis vecinos. Conozco sus nombres, qué hacen, qué les gustaría. Significa que los veo en mi negocio y al rato los cruzo en la calle, en la verdulería, en la plaza, tomando mates en el río. Por eso sé perfectamente el esfuerzo que hacen para darle lo mejor a sus hijos. Cuando pasa esto de los proveedores que aprovecharon para aumentar sin justificación los precios, sentí que se estaban metiendo con todos. Conmigo, con mis vecinos, con mi país. Si no aumentaba los precios, ganaba menos. Pero si lo hacía era cómplice de los que especulan con mi gente. Por eso tomé una decisión. Decidí no comprar ningún artículo que hayan aumentado porque sí. Elegí estar de este lado del mostrador, del que estaba cuando compraba golosinas, del lado de mis vecinos. Y es increíble cómo te lo agradecen. Me saludan, me felicitan. Hasta un pibe el otro día me gritó: ¡Javi, presidente! Para mí se trata de cuidarnos entre nosotros, entre todos. Tengo 52 años de vida y 52 años de hincha de Estudiantes. Desde que tengo uso de razón, mi vieja y mi viejo se disputaban mi fanatismo. Imagínate lo que es tener un padre bostero y salirle hincha de Estudiantes. De chico iba al country y me metía en la cocina a mirar todo. Mis tíos eran los caseros. Pachamé, Bilardo, Malvernat, iban todos a la cocina a pedirles buñuelos a la tía Lina. El día que ganamos la Copa Interamericana, no aguanté y me desmayé. Después vino el bicampeonato del 82, 83. Sufrí cada tiro libre, cada penal, cada patada que le daban a un jugador. Estudiantes fue el semillero de dos grandes técnicos de la selección. Yo estoy orgullosa de mi equipo y también de mi país, porque el fútbol tiene que ser para todos. El fútbol es de todos.
subsuelo de la patria. Si te querés comunicar o dejar algún mensaje, crítica o sugerencia, podés llamar al 4249-7123. Seguimos con Francisco Pancho Pestana acá en el programa. Seguimos debatiendo y pensando sobre la cuestión Malvinas. Recién empezamos con la historia y ahora, para entender el presente y empezar a analizar y tallar sobre el presente, queríamos preguntarte, partiendo también de vuelta de que la política es toda política internacional, ¿cuál es el escenario político actual con respecto a la causa Malvinas? ¿Cómo está plantándose el gobierno y la región latinoamericana con respecto a este enclave colonial que sigue subsistiendo? Bueno, ante todo, hoy la causa Malvinas es una causa que abarca algo más que la cuestión de las islas. En estos momentos nosotros tenemos frente al continente argentino una base militar con tecnología nuclear y con capacidad nuclear. Esto demuestra que Gran Bretaña tiene algunas ambiciones más que quedarse, digamos, en un grupo de islas con comprobadas yacimientos petrolíferos alrededor. Gran Bretaña va por algo más, que es el territorio antártico. Es decir, dentro de los intereses estratégicos de Gran Bretaña no hay duda, no hay ninguna duda, que en el año 2040, cuando venza el Tratado Antártico, que establece como especie de paraguas que impide la discusión de soberanía, van a intentar reivindicar, como ellos saben, por la fuerza de la presencia militar, un sector importante del territorio que la Argentina y en parte Chile también reclamamos como nuestro. ¿Por qué razones? Básicamente por los recursos. Volvemos al tema de los recursos. Hay que ubicarse en la mentalidad inglesa. Los ingleses saben que son un territorio pequeño y sin recursos, y que su subsistencia depende de los recursos que están en otras regiones. En la Antártida, aparte de la reserva acuífera que todos sabemos que hay minerales de altísima calidad y otros elementos descubiertos y por descubrir. Inclusive los rusos han descubierto recientemente genomas desconocidos aún por la ciencia a nivel universal. Por lo tanto, Gran Bretaña lo que va a hacer necesariamente es aumentar la presencia militar, y la Argentina, inteligentemente, sobre todo a partir del gobierno nuestro, está planteando lo que nosotros sostuvimos ya hace años y que compartimos con los compañeros que están bajo la responsabilidad ahora de la conducción del Estado, es sudamericanizar el conflicto. Es decir, comprometer a todos los países de Sudamérica, de nuestra América, en esta cuestión. Es decir, incorporarlos, integrarlos, negociar condiciones con ellos, negociar apoyos, sudamericanizar la causa. Y en ese sentido la estrategia del gobierno es clara a partir de muchas líneas. La diplomática, la conformación de grupos de intelectuales en distintos países de apoyo. Ya hay uno muy fuerte en Uruguay, uno muy fuerte en Bolivia, hay uno muy fuerte en Cuba. Es decir, nosotros tenemos que comprender no solamente a los estados, sino a los distintos sectores que componen los países de nuestra América, para juntos llegar al 2040 con umbral de poder que nos permite sentarnos a la mesa grande de negociación. Y en ese sentido, no solamente el gobierno está enunciando a partir de los discursos de Cristina, que lo hace continuamente, desde que denunció el crimen de guerra del crucero General Belgrano hasta todas las acciones que fue realizando a partir ya de hace varios años, o sea, colocándolo en la agenda, pero también lo está haciendo a través de la construcción de políticas concretas. Y en ese sentido nosotros no solamente acompañamos, sino que compartimos esas estrategias, porque tenemos que llegar al 2040 en condiciones mucho mejor que las actuales, ¿no? Vos hablabas de esto de causa suramericana y la CELAC se proclamó como una zona de paz en la región. Sí. O sea que esto habla de una identidad cultural, política y social de la región, que es una región que, más allá que siempre hay chispazos, ¿no? Es de paz y de cooperación, y también de integración de alguna manera. La mantención de un enclave colonial de un país que se
declara libre, soberano sobre su propio territorio y que no es plenamente soberano sobre su propio territorio, es un atentado de alguna manera contra la identidad o va en contra de la identidad política de la región sur? Bueno, es una pregunta muy interesante. Que somos pueblos de paz a pesar de tener conflictos internos es obvio. Nosotros somos un continente que de alguna manera, salvo Estados Unidos, que proviene de otra matriz, la sajona, sobre todo los que venimos del mundo indo, criollo, ¿no? y hispánico, esta gran mixtura de la América mestiza, no somos pueblos guerreros. Es decir, no tenemos un etos guerrero, no somos pueblos, estamos discutiendo hacia dónde vamos a ir, cuál va a ser la extensión de nuestros territorios. Somos pueblos cuyos inclusive nacionalismos, como el peronismo, y en la fase actual, somos nacionalismos defensivos. Es decir, nunca surgimos, nuestros movimientos nacionales nunca fueron ofensivos como los europeos. En ese sentido, nuestra característica justamente es que nosotros no nos planteamos como sujetos políticos de expansión y guerra, sino de paz. Construimos a través de la paz, porque aparte esta mezcla y esta mixtura hace que todos seamos el otro. Es decir, nosotros somos exogámicos en el sentido que nos mezclamos todos con todos y eso impide que vayas construyendo un otro al que no conoces, a quien no sabes qué es. Claro. Eso tiene que ver con un proceso sociológico muy profundo que sería difícil explicarlo acá, pero lo cierto es que lógicamente un enclave militar con población incorporada, porque ni siquiera es población nativa, es decir, declarado por las Naciones Unidas como una cuestión colonial, sumado a esto, a una base militar, por un lado pone en peligro esta paz que nosotros de alguna manera internalizamos dentro de lo que es nuestra propia identidad. Pero por otro lado también nos sirve a nosotros para mostrarnos y vernos respecto a un otro. Es decir, siempre el otro también es constitutivo de tu identidad. O sea, uno constituye su identidad en base a lo que es y a lo que no es, y a lo que el otro es y lo que uno no es respecto al otro o es respecto al otro. Con lo cual hay como una relación dialéctica en la construcción de la identidad. O sea que para nosotros Malvinas, por un lado, nos afecta y nos pone en peligro, pero por otro lado nos ayuda a constituir a nosotros mismos como lo que pretendemos ser. Siguiendo en el plano del escenario geopolítico, charlamos sobre la CELAC declarándose una zona de territorio de paz y de lucha contra el colonialismo. También qué peso simbólico y también significativo en la correlación de fuerzas en esta disputa con Gran Bretaña tiene la posición del Papa Francisco. Sabemos de su visita en conjunto con excombatientes el 17 de marzo, si no me equivoco. 16. También 16 de marzo también, que la presidenta lo visitó días antes de que se cumplan 32 años, que luego del 2 de abril recibía a la reina Isabel. ¿Qué significado simbólico y significado en el juego político de las fuerzas? Con respecto al Papa Francisco, el Papa Francisco tiene primero obviamente una misión actualmente pastoral y una posición pastoral que indudablemente, digamos, está vinculada a la paz, que es de alguna manera constitutiva al ser cristiano, ¿no? Pero por otro lado, él considera, digamos, que la apropiación de las Islas Malvinas es ilegítima. Es decir, que nuestra reivindicación por Malvinas es una causa justa. Por lo tanto, nosotros tenemos actualmente en él un aliado, porque es una persona que ha vivido en la Argentina, que ha militado también, porque es público y notorio, que ha sufrido, como todos nosotros, el despojo, y que tiene muy claro que la cuestión Malvinas es una cuestión de alguna manera de injusticia en términos internacionales. Eso lo ha expresado continuamente en todos los sermones de los casi 12 misas que dio para los familiares de Malvinas los 2 de abril. Es decir, fue una constante. Él siempre habló de la paz, pero también habló de la injusticia, digamos, de la ocupación. Con lo cual yo creo que la actitud que tomó con nosotros, especial de colocarnos casi al lado sorpresivamente, porque para nosotros
fue absolutamente sorpresivo, nos hicieron subir y una reunión que iba a ser de tipo más bien privada terminó siendo una reunión pública ante una multitud. Estábamos que no entendíamos demasiado qué había pasado, pero claro que él, en vísperas de la visita de la reina de Inglaterra, quería demostrar que más allá de su situación de jefe de Estado Vaticano y de su situación de papa de toda la cristiandad, bajo su manto, bajo su protección estaban aquellos hombres y mujeres que dieron su vida o sus hijos por una causa que considera justa. Eso hay que tenerlo muy en claro porque lo ha puesto y lo ha dejado, ha hecho manifestaciones más que elocuentes y suficientes y simbólicas. Y se ve que la reunión con la reina de Inglaterra fue, bueno, más bien protocolar, corta y rodeada también de símbolos. Sí, un regalo de un whisky no fue medio... Sí, fue una vez. Pero hay que ver qué le regaló él y para quién. Sí, le regaló algo para el Una nieto, cruz ¿no? para el nieto. Bueno, voy a hablar, si no puedo hablar con vos, hablaré con tu nieto. Claro. Hablaremos con tu nieto, ¿no? Me parece que estaba bueno esto que vos decías de José Hernández, un escritor Sí. que de alguna manera puso o pudo representar la identidad nacional en el Martín Fierro, y que lo quiero unir con el tema de este nuevo billete que presentó Cristina de 50 pesos. Por un lado, la simbología de correr a Sarmiento de los billetes, Sí. y poner al gaucho Rivero al lado de las Islas Malvinas. Ujú. En un proceso de malvinización, ¿qué malvinización tenemos, digo, con un gaucho Rivero al lado de las Malvinas? No, eso, mira, uno que por ahí proviene también de la semiótica, como yo también estudié comunicación, bueno, ha aprendido, por esas cosas de la vida, la importancia que tiene la comunicación y los símbolos y los signos en la vida de nosotros, de los paisanos y paisanas que habitamos el país y el mundo, ¿no? Digamos, tan importante como una buena estrategia diplomática, como una eficaz estrategia diplomática, es importante también lo simbólico, es decir, lo que se llama malvinizar las conciencias. Porque de alguna manera la causa Malvinas requiere, digamos, un estado social de compromiso con esa causa. Y como hubo muchos años donde la cuestión Malvinas se sacó de la agenda durante los 90 años, al contrario, la idea era asociarse con los Kelper, llevarles Winnie Pooh, ositos y ese tipo de cosas. La formación de una conciencia, y ustedes lo saben muy bien porque lo trabajan como militantes, como compañeros de la cuestión de la conciencia nacional, saben lo importante que eso tiene. Hay dos grandes medidas del gobierno. La ley 26.651, que es la que crea el mapa bicontinental, que realmente es una medida revolucionaria porque establece un nuevo mapa en la Argentina. Nuestros hijos y nuestros nietos ya no se van a educar con el mapa clásico que teníamos nosotros, donde estaba la Argentina, ¿no? Como claramente al sur del continente, y abajo un cuadradito así chiquitito, fuera de contexto casi la Antártida, ¿no? Ahora el mapa actual, ese representa cartográficamente la realidad. Es decir, cuando uno mira un mapa ahora, de estos que tienen que distribuirse por todas las escuelas, ve que la Antártida Argentina, es el sector antártico que nosotros reclamamos, alcanza más o menos una proporción del 40% de la población total del territorio argentino. Con lo cual, las futuras generaciones que van a conocer la Argentina en su totalidad, como es lógico, por un mapa al principio, después la recorres, pero cuando son chiquitos, viene la maestra y te dice, acá está el mapa, van a ir, digamos, generando otro tipo de conciencia respecto de lo que es Argentina, y se le van a abrir en la cabeza una serie de horizontes de posibilidades que ya no van a ser las profesiones vinculadas solamente al territorio, sino más bien al territorio oceánico y al territorio antártico, es decir, a la idea de ser dos continentes, la idea de un puente entre dos continentes. Es decir, esa fue una idea transformadora que tuvo inclusive muchos obstáculos para distribuirse, porque había muchas escuelas que se negaban a recibir el mapa porque evidentemente implicaba que había que cambiar las currículas de geografía, porque se llevaban las regiones argentinas, pero de Antártida y Atlántico Sur no se hablaba. Eso costó muchísimo. Y la segunda, el billete, porque el billete es una imagen, una representación cotidiana. Todo el mundo, todos los días, los manipula, los utiliza,
Y entonces me da la impresión que es una gran decisión, y una gran decisión además, no solamente colocar las Malvinas, que de alguna manera en la conciencia colectiva existen, sino además un personaje como el Gaucho Rivero, que digamos fue un orillero que se levantó contra la ocupación británica en condiciones absolutamente asimétricas de poder, es decir, con cuchillos y con piedras y con lo que tenían. Obviamente, cuando los ingleses vuelven a recuperar las islas, lo toman prisionero, lo mandan a Inglaterra, y los ingleses dicen, no siendo territorio inglés, que lo juzgue la Argentina, con lo cual Gaucho Rivero nos sirve además para demostrar que inclusive ya en aquellos tiempos, 1833, Gran Bretaña no reconocía jurisdicción sobre las Islas Malvinas, por eso no lo juzgan a Rivero en Inglaterra y lo remiten inmediatamente en el país. O sea, es también una forma pícara de mostrarle la contradicción que tienen los argumentos ingleses para la ocupación, para mantener una ocupación ilegítima en las islas. Bueno. O sea que es brillante también la decisión. Sí, me parece que aparte es una revalorización de la identidad, ¿no? Del gaucho como identidad cultural, ¿no? De cuál es la identidad que reclama soberanía sobre Malvinas. Bueno. Sí, yo te quería corregir una cosita. Hernández fue ante todo un político. Fue un hombre de la política. Es decir, su pasión y su obsesión fue la política. Él recurrió a la literatura, más particularmente a la literatura gauchesca, para escribir teoría política. Porque en realidad el Martín Fierro no es un libro de poesía, es un libro de literatura, de filosofía política, encubierto en poesía gauchesca. ¿Por qué? Porque la mayoría de los criollos eran iletrados, y entonces crea una forma de que eso se fuera transmitiendo por transmisión oral. Por lo tanto, es el primer escritor de masas de la Argentina, en ese sentido. Pero su vida fue la política. Él fue diputado, ministro, inclusive recurrió, digamos, a las artes de la guerra cuando en los tiempos de López Jordán peleó a su lado en la facción jordanista del Ejército Federal. Bueno, nos gustaría darle espacio ahora a los invitados, a la tribuna, podríamos decirle, para que hagan alguna pregunta. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo quisiera hablar de inicio de ciclo para contraponer un poco a fin de ciclo, que es lo que nos vienen taladrando los medios, haciéndonos querer creer que en el 2015 se termina todo, para aquellos que tenemos una idea acorde con este gobierno. En ese contexto, digamos, creo que es la segunda vez en la historia, tomando en cuenta el peronismo del 45, que tenemos la posibilidad de definitivamente romper las cadenas, desarrollarnos, terminar con el subdesarrollo e instalar definitivamente un modelo nacional, democrático y popular, como viene haciéndose desde el 2003 a esta parte. Y me pregunto si la instalación nuclear de la OTAN, junto con Gran Bretaña en las islas, y la cuarta flota navegando alegremente por el Atlántico, supone o supondría, ¿qué crees vos?, una amenaza real a futuro, en el mediano plazo, para este tipo de gobiernos que hoy son mayoría en Latinoamérica y que cuentan con enemigos poderosos externos e internos, pero que siguen siendo mayoría y que legitiman en las urnas permanentemente. Porque si bien hubo un tropezón el año pasado con las legislativas, el partido del 2015 todavía está por jugarse. Bueno, la historia, digamos, cuanto menos del imperio inglés y obviamente de la hegemonía norteamericana, nos habla de la política no estrictamente de la persuasión armada. Es decir, la presencia, digamos, de una base de las características como la que están construyendo los ingleses, porque ya está instalada, pero la están ampliando, es una amenaza efectiva y concreta sobre la región, y así lo estamos entendiendo, no solamente nosotros los argentinos, por ahí, sino también el resto de Latinoamérica, sobre todo Brasil. Es decir, aquí están en juego dos cuestiones. Una tiene que ver con los intereses permanentes de Gran Bretaña y sus socios, porque cuando hablamos de Gran Bretaña muchas veces uno se piensa en la islita nada más. Gran Bretaña es el Commonwealth, es una serie de países que se han beneficiado en algunos tiempos con determinadas incursiones coloniales. No es un solo país,
son varios. Es decir, la reina no es la reina solamente de Gran Bretaña y del Commonwealth, un ejército quizás de los más poderosos del mundo. Su aliado más fuerte, los Estados Unidos. Obviamente, la protección de sus intereses requiere muchas veces la existencia de gobiernos afines a esos intereses, con lo cual de ninguna manera puede descartarse que el aumento de la militarización de la región no solamente está relacionado a cuestiones geopolíticas, desde el punto de vista de los recursos que aspiran a obtener, sino también una forma de disciplinamiento o de amenaza sobre los gobiernos de nuestra América que plantean cada vez mayores niveles de autonomía soberana. Bueno, tenemos más compañeros que quieren preguntar, por ahí el compañero diga su nombre y la pregunta. Alberto, y yo quería preguntarle su opinión sobre el papel del imperialismo norteamericano durante el conflicto, dado que al principio parecía que iba a ser un aliado del gobierno militar, de la dictadura, y terminó, como sabemos que terminó. Me gustaría conocer su opinión y su análisis sobre el papel de los norteamericanos, de los yanquis. Obviamente, en esto entran dos campos, uno el de los datos concretos y otra de las especulaciones que hacemos todos. Yo creo que los Estados Unidos nunca fueron ni siquiera aliados de la Argentina bajo ningún concepto. Fueron siempre aliados, lógicamente, los ingleses. Pero, ¿qué les pasó? Después de la Segunda Guerra Mundial, los norteamericanos impulsan la suscripción de varios tratados, entre ellos un tratado que se llamaba Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que era un tratado que básicamente decía esto, que todos los países firmantes de este tratado estaban obligados a aportar, milicias en el caso de una agresión extracontinental a América. Con lo cual, sobre todo cuando los ingleses deciden enviar la flota, a Estados Unidos los pone en un apriete. ¿Por qué? Porque si los Estados Unidos se aliaban como se aliaron con Inglaterra, rompían su propio sistema continental. De hecho, terminaron haciéndolo así. Y esto se manifestó claramente porque, fíjese que apenas concluida la Guerra de Malvinas, empiezan las primeras alianzas de países por fuera de ese esquema de Segunda Guerra, por ejemplo el Mercosur. El Mercosur empieza a aparecer a fines del 83, es decir, un año y pico. Es decir, la Guerra de Malvinas rompió, para los Estados Unidos, tuvo el costo político de romper, ¿no?, toda la estructura que ellos habían creado después de la defensiva que habían creado después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, de todos modos, solamente algún tipo muy ingenuo hubiera pensado que Estados Unidos hubiese apoyado militarmente a la Argentina. No había ningún tipo de posibilidad. Es más, yo creo que los ingleses hasta se dieron cuenta que la Guerra de Malvinas pudo haber sido una guerra inducida, inclusive por los mismos ingleses, y no un hecho político interior, como se suele aparecer en la historiografía clásica. Generalmente se dice que la Guerra de Malvinas fue básicamente un recurso de última de la dictadura para mantenerse en el poder. Esa es una hipótesis. Hay otras hipótesis que hablan que ciertas fuerzas fueron inducidas para justificar la base, exactamente. Bueno, vamos con la última pregunta del público. Sí. Hola, Junior. Quería saber, cuando se habla de negociación, ¿no? Cuando hablamos de negociación, ¿qué estaríamos o qué imaginás vos que implica esa negociación? Porque a priori uno tiene la sensación de que no habría nada que negociar, ¿no? Se trata de una situación de injusticia. Pero cuando uno dice, bueno, ok, vamos a sentarnos a negociar, ¿qué implicaría esa negociación o qué estaríamos dispuestos a negociar? Es una muy buena pregunta. Cuando yo me refería a la negociación, me refería básicamente al Tratado Antártico en el 2040, ¿no?, donde los países, ¿no?, en el 2040 y años posteriores, la Argentina y otros países que aspiran a obtener territorios en el continente antártico se van a tener que sentar a negociar. ¿Por qué?
porque hay conflictividad de intereses, porque hay distintos países, entre ellos te podría decir Chile y Argentina, cuyos intereses se superponen. Cuando hablamos de negociar, hablamos de negociar. Cuando vos negociás, cedes un poquito, el otro cede y hay una posibilidad de encuentro o de síntesis en esa negociación. Pero hay algo que la Argentina no puede ceder, que es la soberanía. Con lo cual, digamos, si la discusión, y es lo que dice en general el gobierno y toda la política exterior argentina, si de alguna manera ponemos sobre la mesa la negociación de la soberanía, uno se puede empezar a sentar a discutir. Mientras no se ponga en la mesa la discusión de la soberanía, no va a haber, respecto a Malvinas, posibilidad de negociación posible. Igual yo, perdón, repregunto, no me refería en el punto de 2040, sino previo a esto poder sentarnos a negociar, que es lo que se pide todo el tiempo, y aparte que hay una orden respecto a eso, y ¿qué sería ese cachito a ceder? Bueno, eso es muy difícil porque, digamos, ni en lo personal, ni yo en lo personal, ni creo todavía la Cancillería en general, digamos, tienen la información precisa que qué es lo que estaría dispuesto a poner en la mesa de negociación Inglaterra. Lo único que tenemos en concreto es, para las Naciones Unidas es una situación colonial. ¿Qué significa? Que Inglaterra no tiene consolidada su posición soberana en las islas. Hasta ahí está claro. Y segundo, Naciones Unidas nos obliga a sentar, a negociar, y si las Naciones Unidas no le reconocen soberanía a Inglaterra, quiere decir que la soberanía debe ser de otros, de la Argentina. Con lo cual, recién podremos sentarnos a negociar cuando Inglaterra está dispuesta a hablar de soberanía. Mientras no esté dispuesta a hablar de soberanía, no hay negociación posible. Entonces, una vez que estén dispuestos a hablar de soberanía, hablar si es una soberanía transitoria, compartida, limitada, delimitada, etcétera, que son cuestiones que irán surgiendo en la misma negociación. No se puede de alguna manera establecer criterios a priori cuando vos del otro lado tenés una cerrazón absoluta, es decir, una negativa a sentarse a ningún tipo de mesa. Es decir, prácticamente imposible, es un imposible teórico decirte eso. Lo que sí te digo, que la Argentina, mientras eso no sucede, tiene que ir construyendo alianzas para aumentar su umbral de poder, porque las negociaciones dependen del poder que vos tenés. Si la Argentina se sienta sola en la mesa con Inglaterra, como país, ahora si se sienta con una reivindicación de alguna manera apoyada por la mayoría o la totalidad de los países de Sudamérica, con ese respaldo político atrás, el umbral de poder de la Argentina se eleva y la capacidad de obtener mayores posibilidades de éxito en la negociación es la mejor. Y obviamente una de las estrategias que ya deberíamos estar haciendo y que de hecho se están impulsando es aumentar los costos de ocupación. Es decir, comprometer a todos los países sudamericanos a limitar toda la logística que necesita actualmente Inglaterra para sostener no solamente la población insular, sino además la base militar. Es decir, nosotros tenemos la teoría de que antes de sentarnos a negociar tenemos que levantar el umbral de poder, y ese umbral de poder solamente se levanta si tenemos compromiso de todos los pueblos sudamericanos de establecer limitaciones al aprovisionamiento y al apoyo logístico sobre Malvinas. Yo de eso sí te puedo hablar porque son cosas que hemos pensado. Ahora, ¿qué es lo que podría suceder hoy en una mesa de negociación? Es muy difícil porque Inglaterra no está dispuesta a sentarse en esa mesa. Pancho, ya se nos está terminando el programa, queríamos finalizar con una pregunta con respecto a esto que mencionabas de los pueblos de Sudamérica y cómo esta causa que ya está dado como Argentina, no solo, sino también latinoamericana, puede funcionar como una causa que una cada vez más a los pueblos, al ciudadano de a pie que empieza en toda Latinoamérica a comprender que estos enclaves coloniales no pueden seguir funcionando y cómo puede eso fortificar esta Unión Latinoamericana que del 2000 a la fecha, podemos decir, con Chávez primero andando solo y después Evo, Lula, Rafael Correa y demás, estamos fortificando.
actúa por sí misma, es una amenaza para la región. Y cuando vos tenés una amenaza externa sobre un grupo, ¿qué hace ese grupo? Trata de fortalecerse, de fortalecer sus lazos, de fortalecer sus solidaridades para poder defenderse de esa agresión. O sea que naturalmente, y en ese sentido, gracias a los ingleses, los podemos agradecer, la existencia de este tipo de enclaves coloniales, con las características ya de una base, estamos hablando de una base de la OTAN, obviamente es un impulso, creo que positivo en ese aspecto, para que no solamente Argentina se sienta amenazada, sino Uruguay se sienta amenazado, Brasil se siente amenazado, inclusive Chile se siente amenazado. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Es decir, generalmente cuando aparece un otro amenazante, digamos, uno fortalece sus rasgos identitarios y se fortalecen sus facultades. En el caso de las Malvinas es claro que nosotros lo llamamos a esto causa unitiva. Es decir, para nosotros Malvinas, y la cuestión Malvinas en particular y la cuestión antártica en general, es una causa unitiva de fuerte impulso para toda nuestra América. Y por eso nosotros del observatorio analizamos cuáles son esas variables, cuáles son esas características de la causa unitiva. Ejemplo, cuando los ingleses vienen a intentar recuperar, o intentar, más que recuperar, bueno, a recuperar un enclave que ocupan ilegalmente, nosotros tenemos Cuba, a pesar de ser un país que estaba enfrentado, un estado enfrentado a muerte con la dictadura argentina, ofreció 5.000 combatientes, Nicaragua 3.000 combatientes, Perú aviones. Es decir, el simple conflicto que de hace 30 años movilizó un montón de factores que habría que ver hoy qué factores se movilizarían si alguna situación similar se produjera. Yo creo que muchos más factores. Y eso, bueno, se suelen llamar causas unitivas, pero claramente defensivas. Estamos hablando de defensa. Bueno, Pancho, te agradecemos mucho por estar acá hoy. Muy interesante el debate y bueno, tenemos que cerrar, así que nos vemos el próximo sábado con el subsuelo de la patria.